Shalom familia, bienvenidos a este estudio semanal de Torah en corto y en esta ocasión exploraremos la parashá Naso, consagrados para llevar la presencia de Dios. Vamos allá. Naso significa levanta, cuenta o alza y abarca desde Números capítulo 4 verso 21 hasta el capítulo 7 verso 89. Esta es la parashá más extensa de toda la Torah. En ella encontramos instrucciones sobre la pureza del campamento, la restitución por el pecado, la prueba de la mujer sospechosa de adulterio, el voto nazareo, la bendición sacerdotal y las ofrendas de los príncipes de Israel para la dedicación del tabernáculo. Aunque los temas parecen variados, todos giran en torno a una verdad central. Dios desea habitar en medio de su pueblo, santo, restaurado y completamente consagrado a Él. Naso nos muestra que la santidad no es solo separación del pecado, sino dedicación total al servicio del reino. Todo esto apunta a nuestro Mesías Yeshua, quien nos limpia, nos bendice y nos aparta para la gloria del Padre. En Números capítulo 4, entre los versos 21 al 49, Dios asigna tareas específicas a las familias de Gersón y Merari para el transporte del tabernáculo. Cada uno tenía una función concreta y necesaria. Esto nos enseña que todos tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo del Mesías. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, entre los versos 4 al 7, declara que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Efesios capítulo 4, entre los versos 11 y 12, enseña que cada ministerio existe para edificar el cuerpo de Cristo. Dios no llama a todos a hacer lo mismo, pero sí llama a todos a servir fielmente. Números capítulo 5, entre los versos 1 al 4, habla de cómo las personas impuras debían salir temporalmente del campamento para preservar la santidad del lugar donde Dios habitaba. Esto revela que la presencia de Dios demanda pureza. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, entre los versos 14 y el capítulo 7, verso 1, exhorta a apartarnos de la contaminación de carne y espíritu. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, recuerda que debemos ser santos porque Él es santo. La santidad no es opcional para quienes desean vivir en la presencia del Eterno. Más adelante en el mismo capítulo, entre los versos 5 al 10, tenemos que cuando alguien pecaba contra su prójimo, debía confesar su pecado y restituir lo dañado. La verdadera teshuvá incluye reconocer el pecado y reparar el daño causado. Mateo capítulo 5, entre los versos 23 y 24, enseña que debemos reconciliarlos con nuestro hermano antes de presentar nuestra ofrenda. Lucas 19, entre los versos 8 y 9, muestra que Zaqueo restituyó lo que había robado. La gracia no elimina la responsabilidad, la profundiza. Entre los versos 11 y 31 del mismo capítulo, se hace alusión a la prueba de la mujer sospechosa de adulterio y muestra que el Eterno conoce la verdad aun cuando los hombres no la conocen. Nada está oculto delante de Dios. Este pasaje encuentra una hermosa conexión con Juan capítulo 7, verso 53 al capítulo 8, verso 11, donde una mujer sorprendida en adulterio es llevada ante Yeshua. El Mesías no minimiza el pecado, pero ofrece misericordia y llama al arrepentimiento. Vete y no peques más. Dios es justo, pero también abundante en compasión. En Números capítulo 6, entre los versos 1 al 21, encontramos el voto nazareo. La persona se consagraba voluntariamente al Eterno, absteniéndose de ciertas cosas lícitas para dedicarse por completo a Dios. Jueces capítulo 13, entre los versos 2 al 25, narra el anuncio del nacimiento de Sansón, quien sería nazareo desde el vientre. Esto nos recuerda que el llamado de Dios comienza antes de nuestro nacimiento. Aunque no todos hacemos voto nazareos, todos somos llamados a vivir consagrados. Romanos capítulo 12, entre los versos 1 y 2, nos exhorta a presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La verdadera consagración comienza en el corazón. Ahora viene la bendición sacerdotal que encontramos en Números capítulo 6, entre los versos 22 al 27, que empieza con Yevarajeja Adonai Berishmereja. Esta bendición expresa protección, gracia, favor y paz. Yeshua es la manifestación perfecta del rostro de Dios,
resplandeciendo sobre nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 14, refleja esta bendición en términos del nuevo pacto. La bendición suprema es vivir bajo el nombre del Eterno. En Números capítulo 7, entre los versos 1 al 88, observamos las ofrendas de los príncipes. Cada príncipe de Israel presenta su ofrenda para la dedicación del tabernáculo. Aunque las ofrendas eran idénticas, cada una fue registrada individualmente. Dios honra tanto la unidad como la individualidad. Hechos capítulo 21, entre los versos 17 al 32, muestra a Pablo participando en ritos de purificación del templo, evidenciando respeto por la santidad y el orden de Dios. La carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 18, describe las ofrendas de los creyentes como olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Ninguna ofrenda presentada con amor pasa desapercibida delante del Señor. En el versículo 89, Moisés oye la voz de Dios desde encima del arca, entre los querubines. La meta de toda consagración es la comunión con Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16, nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por medio de Yeshua tenemos acceso directo a la presencia del Padre. La voz de Dios sigue hablando a quienes se acercan con reverencia y obediencia. La Parashá Naso nos enseña que Dios asigna responsabilidades a cada uno, exige pureza en su campamento, demanda confesión y restitución, llama a una vida consagrada, derrama su bendición sobre su pueblo, recibe con agrado las ofrendas del corazón y habla a quienes se acercan a su presencia. En Yeshua, todo esto alcanza su plenitud. Él es quien nos limpia, Él es quien revela la verdad con misericordia, Él es quien nos consagra, Él es quien pronuncia sobre nosotros la bendición perfecta y Él es quien nos introduce a la presencia del Padre. Los apóstoles enseñan que somos llamados a vivir como un pueblo santo, restaurado y dedicado completamente al servicio del reino. Naso nos recuerda que cuando llevamos nuestras cargas con fidelidad y vivimos en santidad, podemos escuchar la voz del Dios que habita en medio de su pueblo. Si este estudio te bendijo, dale like, suscríbete y comparte. Baruch Hashem, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, sea con ustedes. Amén.